Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana y bienvenidos al centro de Alicante. Vamos a descubrirlo juntos. Empezamos nuestro recorrido de hoy justo al lado del puerto, la zona del puerto, la estación de autobuses no muy lejos de aquí, y vamos a ir subiendo por las calles principales hasta la zona más céntrica. La verdad es que el centro es uno de los lugares más concurridos, pero obviamente también depende de qué parte del centro es. Por ejemplo, la calle Castaños es una de las más ruidosas y realmente no serviría para vivir ahí todo el año. Pero a la vez avenidas como esta de aquí, la avenida del Doctor Gadea, la zona un poquito más alejada, la Plaza Montañeta, algunas de las calles, calle del Cid, diferentes callecitas pequeñitas, sí que sirven para vivir para muchísimas familias. Además, están a pie, a escasos metros de diferentes tipos de servicios, por lo que puede ser una zona estupendísima. Ahora mismo estamos en la avenida del Doctor Gadea, por aquí cerquita. Esta avenida a la izquierda nuestra ya se encuentra el barrio de Ensanche Diputación y a la derecha es el barrio céntrico. Aquí hay muchísimos negocios y cuando decimos muchísimos, son muchísimos. Hay, por ejemplo, diferentes tipos de clínicas, edificios del Estado, del gobierno. También tenemos diferentes tipos de lugares de comida, abogados, hay sede universitaria de la ciudad de Alicante, seguros, estudios de estética, peluquería, uñas, masajes, hay bancos, farmacias. Aquí, por ejemplo, ves Unión Alcoyana, que serían los seguros. Macarva es un estudio de pelo. También tenemos diferentes tipos de perfumerías, tiendecitas de todo tipo, joyerías, estudios de tatuajes, tiendas de regalos y muchísimo más. Realmente es una zona estupenda porque cuenta con todos los servicios necesarios. Y a nuestra izquierda, por ejemplo, no muy lejos de aquí se encuentra el Corte Inglés, la Casa del Libro, la estación de tren, tampoco es que esté muy lejos de aquí, la Plaza Luceros está justo enfrente nuestra. Entonces todo está muy cerca. Estamos en la capital de nuestra provincia, en la ciudad de Alicante. Para todos aquellos que no lo sabéis, aunque creo que si habéis encontrado este vídeo, de alguna forma o de otra estabais buscando información sobre Alicante, porque el algoritmo de YouTube es bastante poderoso y enseña esto a aquellos que les interesa realmente. ¿Esto qué son las bolsitas de perro? ¿Qué son? ¿Alguien se ha perdido algo? Tiendas de Rolex, fijaros, cuanto más nos acerquemos al Corte Inglés, a la Plaza de la Montañeta, toda esta zona, mirad, Patek Philippe, tenemos Rolex por aquí, tenemos muchísimos brands, muchísimos diseñadores de renombre, Cartier en esta zona. La verdad es que aquí las tiendas son bastante caras, me refiero a tiendas de ropa o tiendas de accesorios, joyas, etcétera. Además, esta zona es una zona de bajas emisiones, por lo que solamente los residentes o aquellos que van a aparcar, carga y descarga, etcétera, pueden pasar a esta zona sin que les multen. Por lo tanto, ya no debería de haber tanto tráfico como solía haber en esta zona. Cerca también hay supermercados, por ejemplo, un poco más arriba de la derecha está Mercadona. El Corte Inglés cuenta con su propio supermercado, aunque es más caro, bastante más caro, y hay muchas cosas gourmet ahí. Pero cerca también podéis encontrar el Mercado Central, que está un poco más arriba en la avenida Alfonso el Sabio, y algunas que otras tiendecitas, pero Mercadonas las hay muchas aquí, junto con fruterías, sitio para comprar verdura, productos locales en general. Ahora mismo ya estamos al lado de la Plaza Calvo Sotelo y la Plaza de la Puerta de San Francisco, ¿vale? Que es esto de aquí lo que veis. Y arriba está la Plaza de la Montañeta, un lugar increíble. Aquí es donde ponen también decoración navideña, aquí es donde pasean bastantes turistas, no le vamos a mentir,
pero si no quiere estar lejos de servicios, si no les importa que haya gente paseando por las calles, que haya vida, digamos, dentro del municipio, en este caso sí puede ser un lugar adecuado, siempre y cuando encuentra una vivienda en una de las calles que no son excesivamente ruidosas. En esta zona también, obviamente en Alicante en general, viven muchos extranjeros. Es una ciudad que recibe muchísima inmigración, pero es inmigración de la gente que quiere integrarse. Son familias como vosotros que quieren venir aquí a vivir, que quieren tramitar sus papeles o ya los están tramitando, que quieren trabajar o no necesitan trabajo porque cobran pensión o tienen trabajo de fuera, con contratos de fuera. Son gente que buscan bienestar para sus familias, para sus hijos. Es un buen lugar para empezar. Por eso tantas familias quieren venir aquí a vivir. Realmente el tema de trabajo es igual que en todo Alicante. Hay bastantes opciones, sobre todo en el sector turístico. También hay inmobiliarias, hay sector financiero, hay administraciones, seguros, colegios, hospitales, hay muchísimos. Es la capital de nuestra provincia, al fin y al cabo, y por ese motivo, obviamente, hay muchísimo que ofrecer. Sin más dilación, y luego les comentamos también sobre el clima, como solemos hacer en cada vídeo, vamos a hablar sobre las propiedades en esta zona. Para comprar lo más barato en esta zona del centro, el precio mínimo serían 150.000 euros y esto ya sería un piso para reformarlo un poco, piso céntrico. Ahora mismo está alquilado, 4 dormitorios, 53 metros cuadrados, bastante pequeñitos los dormitorios, primera planta sin ascensor. Le sigue ya un piso que sospecho que era un despacho porque es como entre planta. Era un dormitorio, 65 metros cuadrados y ya cuesta 185.000 euros porque es más nuevo, pero ya les digo que era como una consulta o un algo, una oficina, porque es lo que suele haber en entre plantas normalmente, no viviendas como tal. La planta cero, la baja y la entreplanta suelen ser pues, para negocios. Piso en Plaza Nueva, este de aquí para reformar, 3 dormitorios ya son casi 100 metros cuadrados, primera exterior pero con ascensor y ya cuesta 220.000 euros, ¿veis la diferencia del tamaño? Y enseguida el precio también. Un piso reformado en pleno centro en esta misma zona, entre planta también. Un dormitorio, 45 metros cuadrados, pero ya 250.000 euros porque es un piso reformado. Le sigue un ático en calle Castaños. Fijaros, es quinta planta exterior, pero está en plena calle Castaños, por lo que al no ser que sea tal vez para inversión, no sé. Tendríais que tener muy buen aislamiento aquí para que no os moleste el ruido de la calle Castaños. Cuesta 255.000 euros. Mirad qué maravilla. ¡Oh! Mirad qué bollos tan increíbles han llegado a nuestra zona. Qué bueno. Este piso de aquí, 80 metros cuadrados, quinta planta, tipo loft. Es un ático con una pedazo de terraza muy grande, pero ya os digo, el ruido de calle Castaños no lo quita nadie. Ático en cuarta planta, pero es sin ascensor. Reformado, estilo un poco industrial con las tuberías que se ven. 2 dormitorios, 90 metros cuadrados, 259.000 euros costaría. Sí, es bonito y mucha gente les gustará, todo abierto, diáfano. Puede ser una buena opción porque es muy soleado, pero no tiene ascensor. Lo siguiente, un piso de 3 dormitorios, 85 metros cuadrados. En la plaza de la Montañeta, justo donde estuvimos, primera planta sin ascensor, 280.000 euros prácticamente costaría. Piso de 3 dormitorios para reformar en pleno corazón de Alicante, que sería la calle de las Setas, la llamamos. 289.000 euros, 3 dormitorios, 82 metros cuadrados. Una zona bastante concurrida. Un ático en calle Castaños, ¿ves la misma calle? 60 metros cuadrados, un dormitorio con vistas al mar, supuestamente algo. 299.000 euros, pero es porque está reformado, ¿vale? Podéis verlo aquí en la foto. Le sigue lo más caro que hay en esta zona, lujo absoluto, un ático en la avenida de la Constitución, que serán 1.650.000 euros con garaje incluido, que eso es un plus enorme. Y además es muy grande, son 5 dormitorios, 243 metros cuadrados. Espectacular ático, con muchísimos dormitorios grandes.
Ático en calle San Fernando, que sería justo vistas frontales al puerto, 1.600.000 euros, también con garaje incluido, vistas al mar espectaculares donde las haya. Un lugar único realmente. Y son 6 dormitorios, 391 metros cuadrados, séptima planta con ascensor. Le sigue un dúplex, también 3 dormitorios, 400 metros cuadrados, garaje incluido, octava planta y está en el mismo lugar más o menos, cerca de los barcos. De hecho, creo que está incluso tal vez en el mismo edificio, puede ser, o en el edificio colindante. Y para alquilar también hay algunas que otras opciones. Este de aquí es piso en calle Girona, centro tradicional, cuarta planta sin ascensor, es tipo dúplex como de 2 plantas con escaleras, por eso dicen que no sirve ni para mascotas ni para niños ni nada por el estilo, aunque tenga 2 dormitorios, 80 metros cuadrados y son 675 euros al mes, libre a partir de junio. Otro ático sin muebles, 850 euros al mes, 2 dormitorios, 91 metros cuadrados, pero luego dicen que es para estrenar y son 1.000 euros al mes. Entonces, ¿son 850 o son 1.000? Habría que decidirse. Un estudio en la calle Castaños, justo donde estamos pasando ahora mismito, 900 euros al mes. Sería una entreplanta y además interior, por lo que no tiene mucha luz natural, sinceramente. De momento sigue alquilado, pero a ver, 900 euros al mes, un estudio. No sé, ya te tiene que gustar mucho la calle Castaños o estar en esa zona o gustarte oscuridad, porque si no, hay mejores opciones por este precio. Por ejemplo, piso en la avenida Alfonso el Sabio, justo donde está el mercado, toda la zona más concurrida, los autobuses, transporte público, metro, etcétera. 950 euros al mes, 2 dormitorios, 70 metros cuadrados, planta décima con ascensor obviamente. Y un piso de 3 dormitorios, 168 metros cuadrados, 1.100 euros al mes, fijaros, es que es increíble. Además el piso está genial, con aire acondicionado, todo exterior. Es 3 dormitorios dobles, con armarios empotrados, es un lugar increíble para vivir. Dúplex ya costaría a partir de 2.000 euros, en este caso, que es este de 3 dormitorios, 170 metros cuadrados. Y un ático costaría a partir de 3.000 euros, un ático grande de 3 dormitorios, 114 metros cuadrados. Se supone que es lujo porque es bastante costoso y es de larga temporada, muy céntrico. Así que como veis, hay muchísimas opciones aquí para alquiler ahora mismo y para la compra. Estamos ahora mismo en plena zona del teatro. Esta avenida de aquí, esta calle, sube hasta el mercado central, hasta la avenida Alfonso el Sabio. Es un lugar auténtico de Alicante con edificios algo más antiguos todavía. Sí, algunas zonas son peatonales por donde no pasan los vehículos, por lo que no todos los edificios tendrán acceso a parking o aparcar fuera, pues es muy complicado, ¿vale? Si tenéis esa opción, pues tenéis suerte, y si no, mucha gente busca aparcamientos en los parkings privados, subterráneos, cercanos que existen por aquí. Dejan ahí los vehículos, suelen ser prioridad y aparcan en nada más entrar al parking, las plazas. O buscar en lugares cercanos una plaza de garaje para alquilar. Es como se suele hacer aquí realmente, pero es una zona que si se elige bien la calle donde uno quisiera vivir, es donde podríais estar siempre y cuando no os importen los turistas o algo más ajetreo en temporada de verano. La calle Castaños obviamente yo recomendaría evitar porque es una zona de las discotecas, de los pubs, lugares que se cierran mucho más tarde. Hay música, hay tardeo, las terrazas llenas, ruidos de la gente hablando, bailando, escuchando música, copas. Entonces realmente puede no ser lo mejor, pero todo lo demás, obviamente aquí hay calles increíbles donde uno podría llegar a vivir. Hay tiendecitas tipo supermercados 24 horas también. El tema de trabajo, obviamente como en todo el Alicante, la gente casi nunca trabaja en su barrio, sino que se desplazan para el trabajo. Así que según el sector en el que uno necesita empleo, si lo llega a necesitar realmente,
Puede ser un trabajo en el centro, en las afueras, en la población cercana, al lado de la playa, en otro barrio, según lo que uno esté buscando realmente. El clima en toda esta zona es increíble. Es un clima típico mediterráneo con inviernos muy suaves, temperatura media de unos 18 grados. En verano obviamente puede llegar a 35 como mucho en las horas de calor, sobre todo la media es entre 28 y 33 por ahí. Es bastante cómodo, hay una brisa fresca. Y sí, es muy turístico, pero es porque estamos en la capital, pero en invierno es bastante más tranquilo, a excepción de algunas festividades o temporada, por ejemplo, de Navidad, Semana Santa y la temporada de verano, obviamente. Un lugar bueno, con muchas oportunidades que ofrecer y por eso realmente hay muchas personas que vienen aquí a probar la suerte. En toda esa zona tenéis que tener en cuenta que las viviendas, como siempre, si es para comprar, no hay ningún problema, no piden requisitos, solo que tener el dinero para la compra suficiente, pero para alquilar, como siempre, se piden requisitos de solvencia económica. Esto puede ser, por ejemplo, una nómina, pensión, ya sea de fuera o de España. Obviamente preferible de España, pero si venís de fuera no la vais a tener, así que hay que aportar algún justificante de ingresos de vuestro país de origen. Puede ser un certificado bancario, contrato, un resguardo de seguridad social de la pensión, fondos de ahorros, nóminas últimas, facturas a la gente con la que soléis trabajar, en general algo que pueda acreditar de que podéis pagaros el alquiler. No todos los propietarios accederán como en cualquier otro lugar, es lo que suele pasar. Igual la mitad dirán que no, pero la otra mitad puede contemplarlo y según la cantidad de ingresos y vuestra situación económica, pueden ser pagos por meses o pueden ser pago por adelantado de un año. Muchos no lo saben, pero nosotros lo íbamos contando desde hace tiempo. Es importante tenerlo en cuenta, por favor. Ahora ya hemos salido prácticamente a la Rambla. Una de las Ramblas, que es lo que es, una de las avenidas de las Ramblas más concurridas de la ciudad, muy turística también, con mucho movimiento. Aquí hay también transporte público y esta Rambla conecta directamente desde la parte del mercado central de Alicante hasta la explanada, que es lo que vemos ya ahí enfrente, que es un lugar extremadamente turístico. La explanada ya junta la zona de la ciudad con la playa, con el puerto, con la zona de paseo, con los ficus centenarios que siguen creciendo aquí en la ciudad. Aquí ya hay más turismo, pero también más oportunidades laborales si uno busca empleo en el sector turístico. Hoteles, hostales, alojamientos de diferente tipo, tiendas, lugares para comer, hostelería en general, todo y más está aquí en esta zona. Realmente un muy buen lugar para vivir y, como veis, está cerca de todo, de supermercados, mercado, lugares de ocio, paseos para salir a hacer deporte, salir a correr o andar con los niños, a jugar en la playa, simplemente para pasear tranquilamente o con vuestras mascotas. Todo esto está a un solo paso si elegís el centro de Alicante para vivir. Muchos piensan que vivir aquí es imposible, pero no es el caso si una vez más elegís bien el lugar. Diría que para vivir imposible sería más que nada el casco antiguo de Alicante y la calle Castaños, la calle más ruidosa de toda la zona del centro. Pero por lo demás, muchas calles increíbles se esconden aquí y pueden ofreceros un hogar aquí en España, en la ciudad de Alicante. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya resultado interesante e informativo y acompáñenos en más descubrimientos aquí en el canal muy pronto con nuevos vídeos. Adiós.